tengo esa facultad. Ya, me parece que ya lo está haciendo. Bueno, entonces tengan ustedes buenas tardes. Estamos con un total de 57 alumnos en la clase, 57 de 80 más o menos. Y vamos a revisar, ¿no es cierto?, o atender las opiniones, comentarios, qué sé yo, ideas, consultas de la clase 6 de adultez temprana e intermedia. ¿Sí? Y posteriormente, ¿no?, vamos a revisar los asuntos que nos pueden ayudar a determinar una fecha posible de la prueba que nos quedó pendiente. Sí, ahí se están poniendo presentes, muy bien. Estamos en 58 asistentes. Bueno, paso a quedar disponible, ¿no es cierto?, para ustedes en relación a resolver los comentarios, opiniones, dudas de las clases, de la clase grabada número 6. Profe. Elisena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tenía una duda, o sea, le quería pedir si podría como explicar un poquito sobre las dos últimas etapas de las que hablaba R. Keegan, sobre la mutación constante, la de la institución e interindividualidad. Ya, deme un segundo. A lo mejor va a ser... voy a ver si es que puedo compartir esta pantalla. No sé si les estoy compartiendo pantalla en este minuto. Parece que ya no. Estaba compartiendo, profe, ahora ya no. Sí, ya me di cuenta. Entonces, perfecto. Entonces, la compañera me preguntó, ¿no es cierto?, acerca de una de las investigaciones. No sé si me puede precisar un poco su pregunta, por favor. Es que no entendía a qué se refería con instituciones e interindividualidad. ¿Ya? ¿Y de qué investigador? ¿De Keegan? De Keegan, sí, en las etapas del pensamiento universitario. En la etapa del pensamiento universitario. Bien. Ahora, un poco aprovechando su consulta para sacarle un poco más de, ¿no es cierto?, sacarle un poco más de provecho. ¿Vieron por qué razón, en vez de caer sobre una sola teoría que nos dijera, ¿no es cierto?, así un poquito casi recitadamente, y nos explicara esta situación de la adultez intermedia y la adultez temprana, visitamos tantas investigaciones y autores? ¿Sí? ¿Se quedaron con una idea de por qué hacerlo de esa manera? A mí me pareció, profe, que fue como para tener una visión más amplia respecto a diferentes autores sobre qué sería la adultez intermedia y la adultez temprana. Sí, o sea, claro, se logra, ¿no es cierto?, porque son más autores, se logra, ¿no es cierto?, más contenidos también, más líneas, ¿no? Un investigador mira esto y otro mira lo otro. Un poco, pero la razón era porque había poco consenso, ¿no?, de cómo una sola teoría podría representarnos bien estas fases. Entonces la manera, ¿no?, de estos autores de la literatura obligatoria que ustedes revisan,
la manera fue, ¿no?, presentar una gama, ¿no?, una gama de investigaciones, ¿no? Esa era como la idea. Bueno, en relación a lo que, ¿no es cierto?, consulta la compañera, bueno, Keegan nos habla de la teoría integral del desarrollo cognitivo, ¿sí? Una de las cosas interesantes de esa teoría, más allá de cómo lo valora el libro, ¿no?, porque el libro lo valora de una manera menor a lo que tiendo a valorarlo yo, por lo menos, que se basa en la teoría psicodinámica, en la teoría psicoanalítica y la teoría del desarrollo moral. Entonces, representa, ¿no es cierto?, dentro de estas etapas de la adultez, dentro del desarrollo en general, ¿no?, seis etapas, ¿no?, dentro de las cuales nos interesan las dos últimas, la etapa de las instituciones y la etapa de la interindividualidad, ¿sí? Y en ambas etapas, ¿no es cierto?, un elemento común que es de nuestro interés, ¿no?, es cómo el yo que se reconecta, ¿no es cierto?, y que está en una cierta evolución, ¿sí?, pasa como a tomar, ¿no es cierto?, relevancia dentro de esa etapa. Ahora, es interesante plantearlo así, porque uno podría pensar, el desarrollo del yo, la fortaleza del yo, es en las etapas primeras que ya revisamos antes, la infancia, ¿no es cierto?, adolescencia incluso, pero resulta que la adultez también se atraviesa por muchos, ¿no es cierto?, situaciones en donde se pone en juego la identidad, ¿no? Está la identidad de ustedes como estudiantes, pero además está la identidad de ustedes como hijos de alguien, ¿no?, de los cuales la mayoría de ustedes a lo mejor dependen, o otros a lo mejor serán independientes ya. Está, ¿no es cierto?, la identidad de ser pareja de alguien, esposo, no sé, esposa a lo mejor de alguien, ¿no?, padres de alguien. Entonces es interesante cómo en esta teoría se releva, ¿no es cierto?, la evolución que va teniendo el yo, el proceso de adaptación que va teniendo el yo en tanto, ¿no es cierto?, las situaciones que va enfrentando, ¿sí? Eso era, me parece que uno de los contribuciones dentro de todos estos investigadores a, ¿no es cierto?, esta fase, ¿no es cierto?, de pensamiento universitario que nos ayuda a tener el desarrollo cognitivo en esta etapa. No sé si lo contesto su pregunta. Profe, gracias. Sí. Bueno, sigo atento a ustedes, atento y disponible a ustedes. Chuta, ahora hay menos, habían 58 hace un rato, ahora hay 55 participantes. Pero bueno, ya eso no indica que estuvo bien comenzar. No siempre se suman todas las personas a las clases. Bueno. ¿Habrán podido revisar la clase de adultez temprana y adultez intermedia? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿a qué se refería con matrices dentro del desarrollo cognitivo? Ya, sí. Ese es un concepto que da cuenta de cómo evaluar las capacidades cognitivas, ¿no? Hay una prueba de inteligencia que se llama la prueba de Raven, que es a partir de matrices progresivas. Ya en algún momento probablemente ustedes también van a cursar alguna de esas pruebas cuando en una selección laboral haya uso de instrumentos, de baterías, ¿no es cierto? Aun cuando mucha gente piensa que a los profesionales no es necesario hacerle pruebas de inteligencia porque ya cursaron tantos años universitarios, no se pone en duda eso. Hay algunos tipos de pruebas que dan ciertas como sensibilidades, ¿no? De qué
de qué tipo de fortaleza, ¿no?, es la capacidad cognitiva de algo. Entonces, bueno, las matrices son una forma como lógica, matemática de tener una fuerza cognitiva, ¿sí? En ST se evalúan lo que se llama las matrices progresivas, que es como poder adivinar la secuencia. No adivinar, no, en realidad no es una adivinanza, sino que es una comprensión lógica de que si me ponen tales estímulos, ¿sí?, en una secuencia tal, yo puedo entender cuál es el que viene a continuación. Entonces, en el fondo, son patrones, ¿sí? Es un elemento ahí de la materia que tiene que ver cuando estaban hablando del desarrollo, de los alcances, ¿no?, de las capacidades cognitivas en ese momento. Bueno, Matías. Vale, profe. Profe, tengo una duda. Elba, sí, En el dígame. desarrollo cognitivo dice que se enfrenta a la ambigüedad, incoherencia y contradicciones. No sé cómo bien a qué se refiere con eso. Ya, a ver, ¿eso es en adultez temprana o intermedia? Temprana. Ya. Ujú. A ver, repítame un poquito la pregunta para encontrar, que es como bien El punto específico. 3, donde dice en el desarrollo cognitivo, Ujú, ya. dice que enfrenta ambigüedades. Es la 3. Ah, perfecto. En esta etapa de la adultez temprana, ¿no?, se enfrentan ambigüedades, incoherencias y contradicciones, ¿sí? Ahora, lo interesante que tiene esto no es porque sea la primera vez que en la vida van a aparecer, ¿no es cierto?, las incoherencias o las contradicciones, sino que yo creo que la persona se hace más consciente de ellas, ¿sí? Acuérdense que desde un punto de vista pulsional, ¿no es cierto?, justamente la vida psíquica tiene que ver con pulsiones que están ahí en una cierta tensión, ¿sí? Y eso, por supuesto, que no tiene tanta distancia, ¿no?, del acaecer cognoscitivo de una persona, ¿sí? Eh, Imagínense lo que nos pasa en estas épocas, ¿no? Supongo que ustedes todos son votantes, más allá de que si están de buen ánimo o no tan buen ánimo con la política contingente. Imagínense lo que nos va pasando a los votantes, ¿no? ¿Cómo va? No digo que cambiemos de opinión todos los días, pero eh, es difícil ir con tanta certeza, ¿no?, a un momento de votación donde se elige desde los presidentes a los otros elementos que son coadyuvantes de la manera en cómo se va a gobernar un país. Y en ese sentido, ¿no?, hay cierta forma de ver las cosas que son de doble sentido. Me gusta esto por tal cosa, pero no me gusta por esto otro. Entonces me deja en una tensión, ¿sí?, que genera una cierta incomodidad, ¿no? No es un acto eminente de certeza el que uno va a hacer, por ejemplo, en un acto de votación. ¿Sí? Más allá de que alguien lo quiera presentar de ese modo y qué sé yo, ¿no?, con una cosa propagandística, pero en la realidad de las personas, en la mente de las personas, no es tan sencillo. De hecho, muchas personas optan por no ir, no solo por estar peleados con la política, por cómo se da, porque encuentran que las cosas son poco honestas o qué sé yo, sino que también porque no resisten la tensión interna, ¿no?, la incongruencia, ¿no?, que se puede dar. No sé si contesto su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Elba.
Parece que hay algo aquí en el chat, que no sé si alguien escribió una pregunta. Ah, no, son el tema de como de la lista. Bueno, Profe, ¿usted cuando se refirió a la concepción del amor, a qué amor se a la, estaba a la refiriendo? a la concepción de... ¿Del amor? ¿A qué amor ¿Ya? se estaba refiriendo? ¿A qué tipo? Ajá. Y en realidad, en esta etapa, ¿no es cierto?, de la vida, eh, estamos pensando, ¿no es cierto?, en cómo el amor de alguna manera es una pulsión que conduce, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí? En el fondo, sí tiene que ver con las relaciones amorosas, con el amor romántico, con el amor, ¿no es cierto?, que conduce a algo, ¿sí? En esta edad de la adultez, ¿no es cierto?, temprana, usualmente conduce a relaciones amorosas un poco más estables, ¿sí? Sin perjuicio de que previamente, ¿no?, las personas pueden haber tenido pololeos más volubles, más temporales, ¿sí? Y en el fondo tiene que ver con una capacidad también, ¿sí? Con una capacidad de, ¿no es cierto?, compartir un poco, de fusionarse, ¿no?, un poco con ese otro, eh, pero de un modo que no me haga sombra a mi propia identidad, ¿sí? Es decir, es una fusión amorosa, no psíquica necesariamente. A veces sí lo es y es un problema, ¿no? Y es un gran problema, ¿sí? Entonces, es un poco a dónde nos lleva, a dónde nos mueve, ¿no?, el amor en esta etapa. Es una herramienta en ese sentido, más que un concepto romántico. Matías, no sé si responde a la pregunta. Sí, me quedó más claro, en el fondo es el amor romántico aquí el que más se desarrolla en esta etapa. Claro, como una herramienta de vida, ¿no?, que tiene que ver con la capacidad de intimar, ¿no es cierto? Por un lado, a propósito de uno de los teoristas, y de poder sostener la propia identidad sin tener temor de que en la cercanía mi identidad se disemine, ¿sí? Claro, un carácter maduro del amor, ¿No? Igual como pasa un poco, una no sé, visión de sí, facultad y no como un medio. Eso es al final la concepción del sí, amor que se tiene que encontrar. pasa también, no sé si ustedes tienen un poco de experiencia también en eso, porque es un poco inevitable también, de que uno en esta etapa, la adultez intermedia o antes de la adolescencia, inicia, ¿no?, relaciones amorosas y cuesta un poco sujetar la propia identidad, ¿no? Y eso se dan cuenta los amigos. Entonces, los amigos, ojalá en el caso en que no sea por celos, ¿no? Porque a veces los amigos por celo, por querer tener al amigo a su lado, critica el pololeo, pero ya esa es otra cosa, me parece que es más celos. Pero en otros casos sí los amigos se dan cuenta de que uno como que cambia un poco, cambió un poco en una relación amorosa. Entonces ahí, más allá de un comentario egoísta, celoso, podríamos pensar que es un comentario que se está dando cuenta de algo, ¿no? De que hay una identidad que en esa cercanía se está como apagando, se está como fundiendo con la otra y entonces está desapareciendo un poco. ¿Mm? Entonces, claro, se los presento en el extremo, es algo patológico, pero antes de llegar al extremo es algo que parece que por ahí podemos tener también nosotros como experiencia en alguno que otro pololeo. No solo por lo que nos damos cuenta, sino por lo que nos pueden decir los demás también. Matías. Profe, y respecto a esto ahora hablando del amor romántico, ¿usted por qué cree que en la sociedad se da el tener que tener solo una pareja?
no poder tener más de una, por ejemplo. Mm, sí, claro. Bueno, muy buena pregunta. Me gusta la pregunta reflexiva que hagan pensar. Ahora, hay varios elementos, ¿no? Uno de ellos, fuerte en la pregunta de Matías, es, ¿no es cierto?, la cultura y las épocas, ¿no? Entonces nosotros venimos de una cultura, ¿no es cierto?, que el gran despertar sexual lo sufrimos, lo vivimos, no sé si lo sufrimos, tal vez nos beneficiamos de él a lo mejor, en la época, ¿no es cierto?, de la revolución de las flores. Luego, según lo que, si revisaron bien esta clase, ahí se da, ¿no es cierto?, una tendencia más bien normativa, más bien de disminuir un poco esa libertad sexual que se vivió entre los 50 y los 60, porque estas investigaciones del 94 que aparecen en este texto eh, son un poco, o develan un poco que hay como, no sé si un retroceso, sino que un cambio hacia algo más conservador. Entonces, eso es un elemento fuerte, que es como la época que nos toca vivir. No nos tocó la revolución de las flores claramente, nos está tocando de algún modo un poco de vuelta de, ese, ¿no?, de esa apertura. Eh, y por otro lado, cada cultura, ¿no?, tiene su propia manera de mirar y ejercer una cierta como control social en relación a esto. Eh, de hecho, hay algunas sociedades que no son no es la mayoría totalmente, es una minoría mundial que sí usa de tener varias mujeres, ¿no es cierto? Una cultura muy, muy diferente a la nuestra. Pero diría que en la nuestra, ¿no es cierto?, hay una cierta como manera limitada, por decirlo así, ¿no?, de ver este fenómeno, ¿no?, y ajustarlo, ¿no es cierto?, a una fórmula que aquí vamos a tener conceptos un poco ya más políticos incluso, ajustarlos, ¿no es cierto?, a un modelo que usualmente se le llama un modelo más capitalista, ¿no?, de cómo vivir la vida, ¿no?, que en el seno de una familia, ¿no es cierto?, monógama, ¿no es cierto?, eh, y que está, entre comillas, un poco más centrada en el consumo, que es una manera de hacer sobrevivir un sistema capitalista. Pero bueno, ahí ya realmente rozamos hartos otros conceptos más sociológicos, ¿no? Escuché que tenían un ramo o talleres de sociología. Qué interesante eso para ustedes. Me pareció muy interesante. Eh, entonces, tiene un poco que ver con la época, con la cultura, ¿no es cierto? Y con cómo se produce nuestra propia adaptación a eso, ¿no es cierto?, que nos acoge, ¿sí? Eh, por ahí lo pensaría yo, María. Claro, a mí me convence más la perspectiva de capitalista al final, como el desarrollo familiar, que es lo que igual induce Mm, a un desarrollo quizás económico, como también hacer crecer la mano de obra, quizás, como de cierto aspecto. Tampoco se puede dejar a la sí, deriva ciertas cosas. sí, es una perspectiva bastante interesante, ¿no?, que nos pone en medio de una crítica respecto de cómo hacemos la vida, pero de todas maneras que es una muy guapa metacognición, ¿no?, que es como, la metacognición es como poder eh, verse o mirarse cómo hago la vida, ¿sí? O poder decir algo respecto de eso, ¿no?, más allá que no lo vaya a cambiar, porque tampoco es como que le toca a uno cambiarlo, ¿no? Sí, son movimientos un poco más amplios, ¿sí? Recuerden que las sociedades, ¿no es cierto?, se mueven en movimientos que son bastante más amplios en cantidad de tiempo, ¿no? Para cambiar una idea, concepto, pasan un par de décadas, por lo menos. ¿Será que estoy al aire todavía o no? Sí, profe, sabe que se me cortó igual un poco.
Sí, Me acuerdo. recién me salió, al menos me salió ahí un anuncio, pero parece que fue más breve. Bueno, muy buena pregunta, se agradece las preguntas que pueden hacer reflexionar. Sigo atento a satisfacer, ¿no es cierto?, sus maneras de relacionarse con la clase grabada, o si es que alcanzaron a revisar parte de la bibliografía sugerida ahí en alguna de las páginas. También es material bastante interesante. Bueno, si no, si estás satisfecho ahí el aspecto como de dudas, opiniones, preguntas de la materia, y si están ustedes de acuerdo, podemos pasar a la otra parte, ¿no?, de lo que estaba acordado para hoy. Bueno, voy a interpretar los silencios como los sí, ¿no? Creo que estará bueno hacerlo así. Bueno, nos toca ahora, ¿no es cierto?, poder revisar los asuntos relativos a la prueba que quedó pendiente, ¿sí? Y un poco también a otros asuntos relativos, ¿no?, a las clases. Había un taller que correspondía instalarlo hoy, pero precisamente un poco para no complejizar y para poder despejar un poco, ¿no es cierto?, las circunstancias académicas de este ramo, de esta asignatura, no decidí postergarlo para la siguiente clase, ¿no? Ahí vamos a instalar el taller. Entonces, respecto a, bueno, a la prueba, vale la pena recordar que un par de cosas, ¿no? Que se le reitera al curso, ¿no?, las disculpas por, ¿no es cierto?, las circunstancias que dan como resultado que no se pudo validar la prueba anterior, ¿no? Y probablemente pasaron ahí un momento de estrés tratando de responder algo que el sistema, ¿no?, de aula virtual no lo permitía. Entonces, me viene el caso de esta disculpa. También hay un diálogo a través de una vocera de curso, no la de la asignatura, sino esta es vocera de curso, delegada. Hay un diálogo a través de mail en donde se plantean, ¿no es cierto?, estas circunstancias. Nosotros valoramos, ¿no es cierto?, ese nivel organizativo del curso, ¿no? Y ofrecimos también este mismo, ¿no?, texto como de disculpa y también de señalar más o menos cómo iban a seguir las acciones. Y por eso correspondía ahora conversar acerca pienso yo, de la fecha en que podemos realizar esta prueba que falta, el taller que queda aplazado para lo siguiente, ¿no es cierto? Y más o menos eso. También tengo algunas otras cosas que plantearle, pero quisiera que aclaráramos lo de la prueba y luego seguimos con un par de detalles que me gustaría como plantearles. Bueno, en el caso de que les sea, no sé si me oyen, ¿verdad? Mm, Profe, respecto a después de que diga lo que se hará con la prueba, quería hacerle una pregunta. Sofía, Sí, perdón, lo que pasa es que parece que estuve caído un ratito y llegué cuando estaba usted como terminando una pregunta, pero si me la repite, no, no sería... pregunté nada, era que al final, ¿qué pasará con la prueba? Creo que ahora lo iba a explicar, ¿no? Sí, lo que pasa es que a través de la delegada de curso, ¿no?, solicitaron como estar presente y participar en la toma de decisiones, que me parece bien, por eso la prueba no está siendo justo ahora. ¿Mm?
Entonces, estaba esperando a ver si tenían alguna propuesta, pero bueno, en general, de plano, Yo quería saber si es que puede ser opcional dar la prueba, porque como ya se hizo una evaluación, si es que por lo menos yo no me parece que, yo me parece que no sé qué preguntaba eso, Sofía. sí, yo que Ah, sí puede perfecto. ser opcional dar la No, prueba, a mí me parece que, porque ¿no es como ya lo hicimos cierto? una vez. Sí, yo creo que el argumento tiene cierto respeto en el sentido de que es una situación que vale la pena, ¿no es cierto?, ofrecerle disculpas, ¿no? Y eso lo acabo de hacer en la primera parte de este encuentro y también formalmente a través de un mail que sostuve con Valentina, la delegada del curso, ¿no? Y todo esto en acuerdo con la profesora Marcela Morela, ¿sí? Entonces me parecía respetable ese argumento de que, claro, estuvieron ahí enfrentados a una situación, ¿no? De una prueba que no se pudo, ¿no es cierto?, eh, Sí, yo, o sea, llevar yo a decía, cabo y terminar. preguntaba más que nada eso porque por lo menos yo sí pude terminar la prueba al igual que otras compañeras y sí estoy conforme con mi resultado. Por eso quería preguntar si era opcional darla, porque por lo menos yo sí estoy conforme. Ah, ya, es que ahí me parece claro, me parece otra, me parece, ¿cómo se llama? Me parece claro que es una situación que habla como de que sí pudieron hacer la prueba y que podría validarse esa prueba. Pero me cae la duda porque de qué manera, Sofía, podrían haber planteado los resultados sin el sistema, justamente ese era el impasse, ¿no? Que el sistema no resiste la Sí, es múltiple... que yo terminé la prueba y más que nada, como no se podían marcar tantas alternativas, pero yo marqué la que sentía que era la que más se parecía y cuando uno terminó la prueba, el sistema mandó cuáles eran las malas y al final igual daba más opciones de respuesta. Puede ser, por ejemplo, podía ser la A o también podía ser la B. Y yo saqué mi nota porque busqué una escala en internet con el puntaje y ahí vi qué nota me había sacado. Mm, ya, comprendo la situación y la idea, ¿no? Y el entusiasmo probablemente de estar todo totalmente resuelta y probablemente con una muy buena nota en esta prueba que pasó. Pero yo diría lo siguiente, Sofía, ¿no? Por un lado, creo que la situación a la que se hace alusión es digna de respeto en términos de ofrecer las disculpas del caso, ¿no? Pero verdaderamente la prueba, ¿no es cierto?, está diseñada de un modo, ¿no es cierto?, de abarcar, una prueba muy breve, en ese caso, de 18 preguntas, de abarcar, ¿no es cierto?, los contenidos recorridos en la clase, por tanto, por eso eran de varias, ¿no es cierto?, alternativas, ¿no? Entonces, el hecho de que bastara solo una, ¿no? Es una condición de una evaluación muy, muy por debajo, ¿no es cierto?, un poco de lo que se espera de este ramo. Entonces, yo lo que le plantearía es que no tuvieran temor, ¿no es cierto?, de ir más allá de la molestia, por último, de hacer de nuevo otra prueba, pero no tuvieran temor de que en una, ¿no es cierto?, futura prueba pudieran tener un resultado muy diferente al que ya obtuvieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tiene ese espíritu, esta asignatura en particular, este profesor en particular, ni la profesora Morela tampoco, sino más bien en poder acompañar un proceso de aprendizaje y de formación, ¿sí? Así que en ese sentido, y por un tema un poco del prestigio de su universidad, ¿no es cierto?, de los mínimos establecidos para cada asignatura, me parece que valga las disculpas que les he ofrecido por el mail y ahora mismo, pero es preciso hacer la prueba y lo que creo que tenemos que conversar es qué fecha, ¿no? ¿No es cierto? En qué fecha podemos pensar para esa prueba, ¿no? O sea, la consideración fue no llegar a hacerlo este martes y eso en ese sentido
fue a partir de la gestión de la delegada de curso de ustedes, ¿no es cierto?, que envió este mail y nos puso un poco a mirar que ustedes estaban inquietos en estos asuntos. Entonces me pareció muy bien ese mail, fue contestado, por eso la prueba no está haciendo justamente hoy, ¿no?, este martes. Hay una mano levantada, me parece que es de Isidora Briceño. Profe, es que yo creo que Isidora. más que el tema del nota de la prueba, es que ese día tuvimos 2 pruebas, y igual al anularse la anterior, más que el tema de la nota, el tema de que igual invertimos tiempo estudiando. Entonces anularla sería como, sé que igual para otra hay que estudiar, pero hemos tenido cosas entre medio, entonces igual de repente hay que seguir repasando y ese tiempo tampoco lo vamos a recuperar, entonces, no sé, quizás como que un porcentaje de la siguiente prueba sea como, incluyendo quizás esta como un punto o algo así. Claro, me parece que esa ya es otra pregunta diferente a la de la compañera anterior. Podría discutirlo con la profesora Morela, ¿no? Pero, sí, bueno, no sé, me parece un poco rebuscado, pero podría, digamos, lo que es válido al menos pensarlo, Isidora. Pero no tendría una respuesta de eso ahora mismo. Bien, sería bueno si podemos plantearnos en relación a una fecha posible. Profe, pero tengo una duda. ¿No entraría más materia, cierto? No, no puede entrar más Sería- materia porque la demás materia, por ejemplo, la clase que revisamos hoy, es contenido de la siguiente prueba. Ah, ok. Mm, Ya. No podría, no, por ¿Profe? cantidad de materia. Él va. No, soy Valentina, pero la prueba va Valentín. sí o sí, o sea, no existe como opción de quedar con la nota anterior. Es que no existe nota anterior, ¿no? Es decir, la razón por la que, ¿no es cierto?, en ese momento, y ofrecimos las disculpas justamente por eso, porque hubo que estar en una situación de prueba que finalmente no fue. ¿Me entienden? Entonces, esto que me plantea la compañera de usted hace un rato, de que a partir de lo que logró hacer, ¿no?, en estas circunstancias muy particulares, ¿no?, del problema que tuvimos con la alternativa, pudo igualmente obtener una nota, unos cálculos. Es decir, me parece que es una situación contrapuesta, ¿no? Porque por un lado no se puede hacer, y era un poco el aviso que yo recibí a través de la delegada de la asignatura: oye, esta prueba no se puede hacer, no acepta más, no acepta una sola alternativa. Entonces, desde ahí está la invalidez de la prueba. Entonces, no, hay una cosa como contrapuesta cuando la prueba, por un lado, tiene esa invalidez, de manera en que dejaron de hacer la prueba a sus compañeros, qué sé yo, dimos el aviso, dimos las disculpas, como les acabo de decir, y por otro lado, cuando puedo aún así sacar un cálculo, la prueba sí es válida. Entonces, eso es lo que yo les planteo. La prueba no puede ser válida y no válida a la vez. No sé si me entienden. O no puede ser válida para algunos y no válida para otros, ¿no? Algunos de sus compañeros en el aviso de ya, ok, disculpen, no, esta prueba queda, no sé, inválida porque no responde no calza con el sistema, ¿no es cierto?, de alternativas que resiste el aula virtual. Algunos compañeros habrán soltado la prueba, la habrán dejado de hacer, ¿me entiendes? Entonces, no se puede cubrir esas dos situaciones, ¿no? Que sea inválida, y por eso les pedimos las disculpas, y que además sea válida, porque alguien pudo sí sacar un cálculo y qué sé yo. En ese sentido es el planteamiento, ¿no? No tiene que ver con ninguna otra cosa más diferente. Profe, respecto a la fecha, es que mire, después de la semana de receso tenemos una prueba y un quiz. Entonces, ¿podría ser para la semana que sigue de eso? Yo, ¿sabes?, les iba a proponer algo, porque según lo que vi, como finalmente se hacen
las pruebas en el aula virtual, les iba a proponer que fuera, ¿no es cierto?, ya la semana, esta semana ya no fue porque estamos dialogando de esto. La próxima semana entiendo que tienen un receso, yo lo sé porque está en el programa. Y la que viene, que pienso que sería una buena fecha para no alejar tanto esto, creo que puede ser contraproducente alejarlo tanto, porque claro, puede alejar algo pendiente, pero puede no ser tan bueno a la larga, ¿no? Entonces les iba a proponer que la semana que viene del receso buscáramos una fecha, aun cuando no fuera el mismo martes de siempre, ¿no? Podría ser en otro momento que podríamos acordar. Yo no tengo toda la semana disponible a todo horario, pero a lo mejor podríamos acordar un horario, día, fecha, que les acomode, que no les quede incómodo con otras pruebas o algo así. Porque solo postergarla como 2 semanas más, creo que no puede finalmente ser incluso incómodo para ustedes también. Rocío. Profe, entonces podría ser como el día 9. El día 9 es el martes siguiente después del receso, me parece, ¿verdad? Sí, en su Sí, hora me de parece clase, que ahí esa es podría ser. me parece, Valentina, que esa es la fecha como más como formal, ¿no? Más como correspondiente. Ahora, yo lo que les proponía dentro de esa semana del 9, ¿sí? Si es que estaban un poco complicados el martes, pero podían el miércoles, no sé, podríamos jugar un poco ahí con los días pero de esa semana, porque aplazarlo a la siguiente, no consideren incluso como el que no haya, ya no va a estar tan fresco el material, entonces van a tener que volver a estudiar, no sé, creo que puede ser inconveniente para ustedes. ¿Sí? O sea, yo no tendría tanto problema de poner esta prueba, ¿no?, en 3 semanas más, en 4 semanas más. Pues a mí no me afecta tanto, la verdad. ¿Sí? Pero tampoco quiero que lleguemos a un acuerdo en el cual después ustedes se sientan agobiados. En ese sentido quiero estar un poco colaborando con ustedes también, a que podamos resolver pronto este impasse, ¿no?, que fue inconfortable. Profe, ¿Sí? la prueba seguiría siendo alternativa, ¿cierto? No cambiaría Claro, eso. la prueba Ah, sí, ya. mira, es buena pregunta. La prueba seguiría siendo alternativas, los contenidos se mantienen, ¿sí? El carácter de las preguntas se mantienen, aumentan un poco el número de preguntas, en tanto las alternativas, como tal, como les indiqué antes, en, en tanto las alternativas, ¿no?, a las que hay que ajustarse para el modelo de aula virtual, es alternativas de una sola, ¿no es cierto?, respuesta de una sola alternativa correcta, ¿ya? Entonces, para poder, ¿no es cierto?, abarcar igualmente los contenidos que estaban en esta condensada prueba de 18 preguntas, claro, quedaron en un volumen un poco mayor, pero de fondo es la misma materia, el mismo carácter de las preguntas, el mismo abanico de, ¿no?, elementos a cotejar en términos del aprendizaje, ni siquiera tanto de la memorización, sino del aprendizaje y la comprensión. Y podría incluso anunciarles que algunas, comentando un poco con Marcela, algunas preguntas que son de elementos un poco más somáticos, más biológicos, que probablemente ven con más profundidad en otros ramos, no van a estar en esta próxima prueba. ¿Sí? Temas más embrionarios, temas más, ¿no es cierto?, más biológicos. Claro, creo que ya ustedes lo están revisando a través de otros ramos más específicamente biológicos. Mica preguntaba, ¿verdad? ¿O no? No, profe, yo tengo otra pregunta. Ah, ya. Lo que pasa es que no entiendo por qué va a aumentar la cantidad de preguntas y se supone que vamos a hacer la prueba que iba a hacer originalmente, que no tenía como más preguntas que 18, entonces
No, lo acabo de explicar, Mica, y en el fondo un poco le anuncié que el mismo carácter y abanico de contenido. Lo que pasa es que en una estructura de una prueba que tiene varias alternativas para contestar, ¿sí? Y resulta que solo se puede poner una en cada vez por el modelo que acepta el aula virtual. Eso hace que se conviertan en un poco más, pero no es que haya más cosas preguntadas necesariamente. ¿Sí? Es una manera de hacer calzar, ¿no es cierto?, esa anterior prueba en el modelo que sí resiste el aula virtual. ¿Sí? Así que no tiene algo que pueda causarles perjuicio. Al contrario, hay algunos ciertos contenidos, les acabo de comentar, que van a estar entregados a que ustedes lo aprenden por vía de otros ramos. Entonces, profe, si ninguno de mis compañeros se pone, ¿se podría dejar para ese martes 9? Sí, podríamos hacer lo siguiente, Valentina. De momento, acordemos ese martes, ahora, si en la revisión de su calendario, qué sé yo, las personas, no sé, acuérdense que en este momento tienen más o menos, poco menos de 30 alumnos que no están en esta conversación, un poco para darle también derecho de opinar. Dejémoslo en el martes, ¿no es cierto?, 9, a la hora de siempre, ¿no?, de la clase. Y si es que tienen alguna, y lo que puedo un poco colaborar con la flexibilidad, es que si dentro de esa misma semana es mejor el lunes o el miércoles, por algún acomodo de algo, sí podríamos, no habría tanto problema, ¿sí? Eso. O si piensan que es mejor postergarla 3 o 4 semanas más, igualmente ya podríamos conversarlo, pero creo que no les va a convenir. Entonces me valdría la pena que ese tipo de acuerdo ya lo revisaran ustedes como grupo curso, después ya me lo hacen saber, ¿no? Pero de momento pienso que es prudente, uno, es pedirle las disculpas del caso, dos, hacer la prueba que está pendiente, que es un requisito del ramo. 3, ¿no? Evaluar una fecha probable, ¿no?, ya sea definitivamente el 9 o parcialmente, ¿no?, un acuerdo parcial de el 9 a las 14:30 se entregan a la tarea de la prueba. Profe, Dígame. es que me parece que para el 9 teníamos un taller con usted. No sé de qué era en verdad, creo que era una película, no tengo idea, pero algo así. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Pasaría, se lo planteé al principio. Al principio les contaba yo que lo que no ocurrió hoy es que hicimos la prueba que el martes pasado no pudimos. Eso no ocurrió a propósito de un mail que envió Valentina y que pensamos que estaba bien, ¿no es cierto?, integrarlos a la discusión de cuándo hacemos la prueba. Me parece bien. Y en virtud de eso, para no complejizar esta clase de hoy, este encuentro, la instalación del taller, es como las instrucciones del taller y todo eso, que tocaba hoy día, no la realicé, no lo hice. Se lo indiqué en el mail a Valentina, y la instalación del taller va a ser la siguiente clase, y esa va a corresponder al 9. Ahí vamos a instalar el taller, o sea, vamos a contar las instrucciones, determinar el modo, ¿sí? Si lo vamos a hacer por comunidades de alguna otra manera, y en qué va a consistir el taller. ¿Sí?
No sé si responde Ya, profe. a su pregunta, Mica. Bueno, Sí, profe. yo quisiera que me regalaran unos minutos, entendiendo que tal vez ya abordamos los asuntos relativos a la prueba. A ver si me regalan unos minutos, poquitos, para que no se nos alargue esto. A ver si me regalan unos minutos, que quería plantearle un par de cosas. Aprovechando que todavía hay 54 alumnos participando de esto. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, gracias Valentina. No, quería plantearles que, a ver si me gustó mucho esa capacidad de organización que vi, ¿no es cierto?, en ese mail, en lo que comunicaba Valentina en este caso. Y pensé que por ahí tienen una fortaleza y quería compartírsela, ¿no? Y quería ver de qué manera podían, no sé, usar esa fortaleza, esa capacidad organizativa, qué sé yo, en pos de, ¿no es cierto?, los elementos, vamos a llamarlos motivacionales, un poco de esta asignatura. Entonces, quería como también, aparte de invitarnos a la toma de decisiones de cuándo se hace la prueba, qué sé yo, invitarlos también a la toma de decisiones de cómo seguimos de aquí para adelante con las clases, qué han conversado entre ustedes. Yo realmente estoy ahí en un signo de interrogación, porque si me lo preguntan, yo venía con muchas ganas, ¿no? Obviamente, de estas clases, ¿no? Bueno, primero presenciales, ¿no? Luego ya por pandemia, al menos sincrónica y qué sé yo, pero bueno, después me llega el aviso, ¿no es cierto?, más formal, de que no, de que el alumnado solicita algo diferente, que son clases grabadas y después revisión de las clases. Pero en general me ha quedado como cierta impresión, ¿no?, de que no sé si es un formato que finalmente están aprovechando tanto o no. Estuve revisando ahí, ¿no es cierto?, los últimos talleres, ¿no es cierto? A propósito, le voy a pedir a cada comunidad que me haga llegar un mail, ¿no es cierto?, para enviar las notas, porque entiendo que son de un formato más privado, entonces se envía, no a todo el grupo, se envía por comunidad. A ver si lo pueden gestionar eso, por favor. Entonces, revisando un poco el material de los talleres, qué sé yo, por ejemplo, los videos de los compañeros, bastante buenos los videos, ¿no?, del taller 1. El nivel de visitas, por ejemplo, del video de un curso de 80, el nivel de visita es inferior a 20, 15 visitas. Entonces, me ha quedado la impresión un poco de que, y quería transformarlo en una pregunta, no en un tirón de oreja ni algo que les incomode ahí, ¿no es cierto? En esto de escuchar crítica, para nadie es tan sencillo ni grato escuchar crítica. Por tanto, lo quiero convertir en una pregunta, no una crítica, sino ¿cómo piensan ustedes, entendiendo de que pudiera haber algo del orden, llamémoslo motivacional, a lo mejor temas de tiempo y otro tipo de cosas también, pero ¿qué piensan ustedes de cómo podemos darle una mano a los asuntos motivacionales, como ya decía, llamémoslo así, de momento, de esta asignatura? ¿Cómo les parece a ustedes que sería bueno seguir funcionando? ¿Qué tipo de cosas creen ustedes que les serviría? ¿O piensan cómo están dadas las cosas o cómo se comporta el curso en general en relación al material? ¿Es la manera estándar? ¿No me debería preocupar mayormente? Eso les quería como preguntar en estos minutitos extra que les estoy pidiendo que me regalen. Profe, yo creo que la mano aquí como para que sea más motivador sería que sean sincrónicas las clases. ¿Asincrónicas o No, sincrónicas? sincrónicas, que sean a la vez con usted.
Ajá. Y eso, Matías, a ver si me ayudas. Y eso es una idea más personal tuya, del grupo Sí, de más personal. estudio. Yo por mi parte eh, considero que eh, sincrónico me conecto más con la clase. Puedo estar más atento, igual. ajá. A mí me parece fantástico, solo que, como les digo, yo traigo ese signo de interrogación en relación a esto, porque claro, yo venía con ese mismo entusiasmo, me gusta un poco relacionarme, ¿no? Con las personas con las que, no sé, hago docencia. eh, pero después vino esta como solicitud, ¿no es cierto?, de que no hiciera las clases sincrónicas porque era mucho, qué sé yo, había una justificación que puede ser atendible, ¿no? Porque estar 2 años en pandemia, todo el mundo ya conoce, ¿no es cierto?, el monto de estrés que eso suma, sobre todo cuando uno está en la educación universitaria. Entonces, bueno, yo solo atendía lo que se me solicitó por parte de la escuela, pero, pero ahora mismo, cuando he visto como un poco como los resultados, entre comillas, ¿no? O esta estimación de cómo anda la motivación, yo les pregunto, ¿no? ¿Tienen alguna otra opinión? Nicolás me parece que tiene una mano levantada. Sí, profe. Respecto a ese tema de las clases asincrónicas, ¿Mm? que una vez lo pedimos, sí, no me acuerdo la razón, pero Estrés, a mí me dijeron que era como estrés por tanta exposición a pantalla, entonces la clase grabada uno la veía cuando quería y se juntaba con el profesor cortito a contestar preguntas, a dudas y contestar dudas, listo, y ya se acababa todo eso, algo así. claro, pero nuestra propuesta, según yo recuerdo, ¿Mm? no sé si la explicamos mal, pero la propuesta que habíamos dado es que si iba a dar como clases asincrónicas donde iban a estar grabadas, era que se diera un tiempo de la clase como del horario establecido para poder ver esas clases. Pero no sé si lo explicamos mal, pero no dimos como la propuesta de que todas las clases fueran asincrónicas. Es decir, usted tiene como la posibilidad, no se lo estamos negando, pero tiene la posibilidad de hacer clases sincrónicas. Ajá, O sea, esa era más o menos la propuesta que, ya. ¿Y cómo que saberlo? Por podemos, ejemplo, ¿cómo saber cuándo, qué clase? Por ¿cómo? ejemplo, la siguiente clase de adultez tardía, ¿cómo saber si ustedes querrán que fuera sincrónica o sincrónica? ¿Cómo puedo yo acceder a eso? Chuta, no sé si me caí. No, parece que no. Oiga, Sí, profe, se profe, había caído. bueno, profe, más que a usted, le hablo a todos los que están aquí presentes que podríamos hacer una votación para elegir si es que queremos sincrónica o asincrónica y si usted puede hacer sincrónica la próxima clase. Sí, yo puedo, por supuesto que sí, yo puedo. Solo que, como les dije, venía yo con este vuelito, digamos, a esto, y recibí este freno de que esto lo habían solicitado los alumnos, qué sé yo. Y después me quedó, por eso quedó con signo de interrogación, que me quedó la duda de que si luego ya querían volver a la sincrónica, y lo que me confirmó las dudas es ver un poco que la manera, ¿no?, de este material, de cómo, si se ve o no se ve, o qué impresión me queda a mí, si se ve o no se ve en las clases, o esto que les comento yo, ¿no?, que estos videos, ¿no es cierto?, de los compañeros de las teorías, por ejemplo, que están muy, muy bien hechas, tienen una cantidad de visitas muy inferior al número de alumnos que hay en el curso. Entonces, como que queda como esa impresión, como que está baja la motivación, no se está revisando el material. eh, sí, claro. ¿Cómo podemos ayudar a eso? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Me parece que cuando se organizaron por lo de la carta que, ¿no es cierto?, el mail que envió Valentina, creo que ahí tienen un punto fuerte, ¿no? Una organización, una toma de decisiones, una representación. Profe, Dígame. podría ser que, por ejemplo, los días viernes
o los Ujú. días jueves nosotros le digamos a usted, mediante la delegada, hacemos una votación por el grupo del curso, si queremos o no sincrónica o asincrónica. Porque, por Bueno, ejemplo, la semana que viene, siguiente de la, ¿cómo se llama esto? De la semana de receso, tenemos una prueba el lunes, ahora el martes y también tenemos el día 11. Entonces puede ser que esa semana estemos muy cargados, pero la siguiente semana no están tan cargadas, entonces tal vez ahí sí queramos una sincrónica. Entonces podríamos hacer votaciones por el grupo del curso y, nosotros, sí, y la delegada le puede informar. sí, me parece, yo estaría de acuerdo. Se parece a lo que comentaba, no sé si Nicolás o Matías, que era como a veces sí, a veces no, solo que yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo me entero? Y si ustedes lo ponen en una formalidad a través de la delegada, me avisan con tiempo, bien, no grabo la clase ese día, sino que no, la presento ahí en vivo y aprovechamos de dialogar. ¿Mm? Así que, no, por mí está bien eso. Sí. Y lo otro, esto es una pregunta nomás que en realidad no lo he dialogado ahora mismo con Marcela, porque tenía como este día libre Marcela. Yo me estoy conectando a través del mail de ella en este minuto. Era de que si en alguno de los talleres que vienen adelante, piensan ustedes que tratando de favorecer este tema de la motivación, vamos a llamarlo motivación, tal vez no es solo eso, obviamente, ¿no? Carga académica, estrés, qué sé yo. Algunos de los talleres que vienen podríamos, ¿no es cierto?, pensarlo como una actividad presencial. Me gustaría que tal vez no lo respondieran ahora, pero que pudieran, ¿no es cierto?, sopesarlo, dialogarlo entre ustedes. No sé si me caí de nuevo o no. No, profe, se escuchó clarito, pero al menos yo creo que es buena idea. Digo, promoviendo tal vez que aquello que se puede evaluar, ¿no es cierto?, no solo sea esto que los tiene medio estresados, que es aprenderse la materia y poder, sino que esa capacidad, ¿no es cierto?, de a través de la comprensión de la materia poder ejecutar algo también, ¿sí? Puede ser, ¿no es cierto?, la experiencia, ¿no?, la vivencia, forma parte de lo que se denomina el aprendizaje significativo y eso por ahí puede ser interesante. ¿Sí? Ahora, yo no sé si es posible para esta asignatura por el tema de las restricciones que impone la pandemia, pero en el fondo lo que les quiero decir es, hay algo que podríamos llamar motivación o algo así, que a lo mejor podemos también hacer algo respecto a eso. ¿Sí? Podemos trabajar juntos también respecto a eso. Así que voy a estar atento a lo que puedan ir pensando, respondiendo a partir de la delegada. ¿Sí? Me gustaría que le dieran una vuelta y pudieran comentar después. Y pudieran comentar a los por lo menos 30 alumnos que no están ahora en la clase. ¿Qué les parece? Me parece bien, alguien pone un dedo por arriba. Bueno. Bien, llegamos hasta aquí entonces con lo de hoy, ¿les parece? Sí, Sí, profe. profe. Ya, profe. Sí, sí. Bueno, bien por hoy. Nos vemos después de la semana de receso, ¿no es cierto? Acuérdense que ahí vamos a instalar un taller que va a ser para después y vamos a hacer la prueba. Solo eso. Ok, profe. Dale, profe. Bueno, cualquier cosa que se les venga como idea de esto último que conversamos, dialóguenlo entre ustedes y ven si tienen, ¿no es cierto?, algo más que comentar. ¿Sí? Voy a estar atento a eso, para que participemos también
en ese tipo de toma de decisiones, ¿ya? Colaborativa y en función del, ¿no es cierto?, del proceso de aprendizaje, sería bueno también. Bueno, por mí, muy bien por hoy, que tengan un buen resto de semana y nos vemos el 9. Ya, Ya, profe, Gracias, Gracias, profe. por la Gracias. información. Que esté bien. Chao. Ustedes también, Chao, descansen, profe. descansen en su semana de receso. Eso Hay era lo prueba, que se profe, hay esperaba. prueba. ¿Cómo hay Chao, pruebas? profe. Al llegar tenemos prueba, profe, hay que estudiar. Ah, ya, pero organícense para que descansen un poco porque están muy estresados. Sí, Ya, profe. profe. Sí, Usted bueno, igual profe, descanse. bien. Chao, que Están, esté están muy Chao, profe. neuróticos. Están muy neuróticos ya. Listo, nos vemos. Ya, vamos a finalizar. Chao a todos.